Muy bien, aquí de regreso bajo cuerda seguimos comentando ese caso de violación continuada, de trata de personas, de abuso de menores que acabamos de exponerle en el segmento anterior. Vamos a pasar a otro distinto, de distinta materia, de materia financiera. Los bonos. El presidente y el Partido Patriota lleva toda la semana buscando el apoyo suficiente. Con los bonos yo quisiera tirar 3 o 4 preguntas para que ustedes las contemplen o agreguen otras. Primero, me preocupa mucho el endeudamiento nacional tan alto que existe. Lo que es curioso es que ahora le preocupa a todo el mundo el endeudamiento nacional. Desde la USAC le preocupa el endeudamiento nacional, cuando en el gobierno anterior nos endeudamos tanto más que ahora y parece que no les preocupaba. Lo que yo no sé es si hay sectores que de verdad son conscientes de que la deuda no puede seguir, o hay sectores que no apoyan la deuda por confrontar políticamente al gobierno, cosa que me preocupa mucho más, porque entonces nos vamos a seguir endeudando cuando haya otro gobierno. Lo segundo es unas declaraciones presidenciales que dicen de los 3.500 millones, 2.000 es para pagar deuda flotante y 1.500 para arreglar caminos, con lo cual la mitad de la deuda ya parece que no es para lo que era. Lo tercero, que la señora Contralora dice, bueno, vamos a fiscalizar cuando se pague. Y mi pregunta es, ¿y por qué no fiscaliza antes de pagar para averiguar si a quien se le paga realmente hay que pagarle? Porque después no vamos a hacer. Y lo tercero es que yo invito a ustedes a que vean un caso que ha ocurrido en Estados Unidos, creo que ayer o anteayer. Bueno, llevaba ocurriendo tiempo, pero ayer o anteayer fue el marchamo. Y es la bancarrota de la ciudad de Detroit. Oigan esto, 19.000 millones de dólares debe la ciudad de Detroit, que es como el doble del presupuesto nacional o algo así, ¿no? 19.000 millones de dólares, que ahora no hay quien lo pague, con 600 y pico mil habitantes. La pregunta es, ¿qué ocurre con eso? ¿Por qué una ciudad, por qué un estado, por qué un país se endeuda más de lo que puede? Y en esa pregunta y con esas reflexiones, ¿por qué se endeuda más de lo que puede? Porque suceden cosas como esta. Yo la semana pasada estuve en Petén y me comentaron que había un puente alrededor del lago Petén que se ha inaugurado 3 veces. Y el puente 3 veces. ¿Cuántas vías tiene? La arriba, derecha, izquierda y por abajo. Es un puente pequeñito. Prácticamente el puente fue inaugurado sin existir. O sea, fue inaugurado y la prueba que tenían las autoridades locales era que ahí se había inaugurado con una foto, algo que ni siquiera existía, y el dinero lo robaron 3 veces. Eso con la participación de las autoridades de diferentes gobiernos, que las 3 veces se prestaron de diferentes gobiernos a ir a posar con una persona ahí para que se robaran ese dinero. Eso es esa deuda flotante. Y yo lo que me pregunto es, eso no lo podemos permitir, de verdad. Mira, es una generalización que no se puede probar, decir de que todo son obras que se duplicaron o que se robaron o que no están. Hay obras que están, es que hay de todo. Hay obras que están, hay obras que no empezaron, hay otras que están a medias, hay otras que se hicieron varias veces, pero en esta etapa en la que está esa negociación, lo que creo que no hay que perder de vista es lo que está sucediendo antes de llegar a esa iniciativa al Congreso de la República. Y vimos que no logró incluirse ni siquiera en la agenda ese punto. Están hablando ahora de leyes de transparencia, de que no van a incluir la ley aduanal ni la ley electoral, pero los bonos no están. Y no están simplemente porque todavía no se han logrado poner de acuerdo de a quiénes le van a pagar. Y esa es la gran pelea ahora. Ese listado que está visible en la página web del Ministerio de Comunicaciones, donde están los acreedores de esa obra, en apariencia todavía va a someterse a discusión del Ministerio de Comunicaciones, de los propios contratistas, del propio Ejecutivo, porque ahora la pugna es ¿a quién le van a pagar? Comisiones. Sí, primero, ¿quién le van a pagar? Segundo, si se va a dejar para inversión y otra parte para deuda, si solo va a ser para deuda, si solo va a ser por inversión. Y en ese jaleo lo que hay son grupos presionando para que les den la tajada más grande de obras con las que pueden acuñar una carrera a una pre-campaña electoral y también el gran problema favores. Aquí también, a mí lo que me suscita mucha desconfianza y duda es que por un lado el ministro de Comunicaciones dice que los 3.5 millones serían dedicados a cancelar una deuda. Pero por el otro lado tenemos al presidente que dice que 2 millones serán utilizados para cancelar y honrar esa deuda adquirida, pero 1.5 va a ser utilizado para nueva obra.
¿de qué se trata realmente? ¿Qué sucederá si se queda ese remanente? Es decir, no entiendo esas dos posiciones, me provoca mucha duda. ¿Y quiénes son los que se van a quedar Por todavía? otro lado, exactamente, ¿quiénes son los que se van a quedar con esa? Por Y eso otro lado, incrementa el presupuesto, ¿eh? lo incrementa mucho más. Por otro lado, como bien decía Pedro y citaba el caso de la ciudad de Detroit, recuerden ustedes que también al mismo tiempo están dos préstamos que esperan a ser aprobados. Y son dos préstamos que casi suman otro millardo más, ¿verdad? Son 4.000 más hacen falta en casi, total. para pero el son casi presupuesto. lo mismo de los bonos, son 3.300, 400 de préstamos. Así es, entonces uno piensa que nos están diciendo 3.5, pero prácticamente van Pero a fíjate ser que además hay una 7. trampa legal. Hay una trampa legal. No se puede. Esta deuda no se reconoce como deuda porque nunca fue presupuestada. Así es ilegal. Es ilegal, es ilegal, es ilegal. Entonces el Congreso tiene que aprobar una ilegalidad, que es incluir la deuda en un presupuesto que nunca existió, para hacerla legal. Si no se hace legal, no se puede financieramente hacer frente. Pero hay algo más, es que la ley dice que un funcionario es responsable de contratar obras en tanto en cuanto haya un respaldo presupuestario. Mi pregunta es, ¿quién, y está el Procurador General de la Nación y está la Contralora, quién va a denunciar a los funcionarios que contrajeron esta deuda? Es que debe de haber una denuncia y que les embarguen los bienes, Pedro, porque si no los funcionarios nunca van a aprender. Esto va a continuar. Fíjate que la disposición de que no haya espacio presupuestario, que no la puedes contratar, es nueva. Es que no hay una responsabilidad que le puedas reclamarle a Claro los... que Bueno, sí, si no había presupuesto. Yo Mira, no pues, sé. es que todo fue por estado de excepción. Sí, que cuando nosotros en esta mesa cuestionamos el estado de excepción, no es porque somos fastidiosos y queremos verle el pelo en la sopa siempre en las acciones del gobierno. Ajá. Es que los estados de excepción lo que abren es la compuerta. Y entonces ahí salen proyectos para reponer rápidamente una carretera, pero también salen puentes que se inauguran varias veces, puentes que no están, puentes que no sirven, carreteras que después se hunden, obras que no eran necesarias. O sea, ¿Y ustedes creen que se va a abre la aprobar, puerta. Lina? ¿Se va a aprobar la deuda o no? Vamos a hacer aquí una porra. Yo creo que se va a terminar aprobando la deuda con pagos, con estos pagos. Y lo que a mí me preocupa es que no le van a terminar pagando tal vez con prioridad a la persona que efectivamente para la emergencia de Ágata limpió un camino y trabajó. sino que se lo van a dar a ese tipo mafioso que inauguró 3 veces un puente. A ver, Paola, ¿y tú que tienes análisis fino? Vamos a hacer Mire, una ya cosa. pacha el ojo. ¿Es justo en un país que se gaste el gobierno en publicidad en un semestre 190 millones que sale? Que el Congreso ahorre 158 millones. Que a los buceros se le den no sé cuántos millones. Que fertilizantes tenga 500 millones. ¿Por qué ese paquete no se destina a la deuda? Porque creas otros focos de conflictividad que el gobierno no quiere. ¿Qué va a querer el gobierno meterse con los autobuseros y que le paralicen la ciudad? Por 285 millones tiene el país paralizado y una conflictividad que puede hasta incluso causarles muertes, que ya no quieren más muertes cuando hay manifestaciones. ¿Qué va a querer el gobierno meterse con el legislativo? Es decir, los 81 millones que tienen de reserva me los dan porque voy a... Bueno, entonces, ¿cuál es el Entonces, mensaje al ¿cómo van a ciudadano pasar normal? sus iniciativas? Agrúpese y sea Lo que no- también pero terrorista. es que lo que están haciendo es sacarlo del que no alega, y es el ciudadano el que van a endeudar. Ese era el punto final. Pero me es que alegra me que hayamos alegra. llegado. Pero el ciudadano que El no que, alega. el que se queda callado. Pero lo grueso es que yo recuerdo cuando el presidente Álvaro Colón, un expresidente, recibió y se dio cuenta que tenía una deuda de 2.000 millones y salió poniendo el grito en el cielo diciendo que lo habían trampeado, que eran 2.000 millones que no estaban... 2.5. Yo me recuerdo que eran 2.000 en el momento en que él la vio. Y él dijo, nosotros no vamos a dejar nada de esto y no sé qué y no sé cuántos. Cuando él se fue, no se sabían si eran 3, si eran 4, si eran 12 hasta 10 12 o 12. 15. Pero llegó a haber Ajá. 13 millardos, llegó a sumarse, Sí. pero la mayoría era sin documentos. Exactamente. Bueno, y este señor también está diciendo que no va a bajar, que él no va a hacer nada, que no va a incrementarla. ¿Ustedes lo creen? Pero hasta la UNE está protestando por la deuda. Hasta la UNE. Y ellos generaron una parte de la deuda. Pero ustedes, aquí han hablado muy poco de esa campaña que se escuchó en radio y en televisión a lo largo de la semana de la Cámara de la Construcción. Miren, yo creo que uno escucha la campaña y a mí me parece
que, como dice Dina, hay gente que sí trabajó, hay empresas de la construcción que sí prestaron su servicio, que reconstruyeron esos puentes y esas carreteras que están frente a nuestros ojos, especialmente después de todos esos desastres. Y cómo hacer la diferencia y catalogar a quien sí sirvió, que la obra está ahí, que la obra es de buena calidad, de aquel tipo mafioso, como dice Dina, que sabemos que inauguró probablemente un puente o un tramo carretero 3 veces. ¿Por qué no se hace pública la auditoría que han Déjame hecho? conteste, yo hice esa misma pregunta. Tenemos que creer a una auditoría que está hecha a partir de papeles, que se No es hizo pública. con base, Glosa. la no tiene el tiene Ministerio revisión de de campo. Comunicaciones y no, es que es demasiada obra. Miren las páginas de los acreedores, es demasiada obra, entonces los proyectos grandes sí se podían fiscalizar, se podía ver que estaban ahí, pero todo lo demás lo que se dio fueron Hay papeles. dragado, Hubo supervisión. contratos, hubo supervisión de obras, ok, se hizo, se firmó, esto es lo que se paga. Son papeles los Y que esto nos, lo conoces en los muy que bien, tenemos Paola. que creer. Tú conoces muy bien eso porque lo que aumentó especialmente después de Ágata es justamente el dragado de ríos. Dragado de ¿Recuerdas que ríos, tú, mantenimiento de carretera, tú has mantenido una reparación? cobertura sobre eso y lo que has criticado, si bien lo he entendido yo, es que el dragado de ríos se realiza, se sobrerealiza y se evalúa y se Pero cuando ves sobrevalúa? lo que es dragados es una parte. Es que, miren, todos son, la mayoría son medianos proyectos. Y hay Sí. que creer en los papeles. Y entonces nos van a endeudar diciéndonos. Pero crea fíjate usted, una cosa más. Y la Contralora que va a entrar a ver papeles. Y mientras tanto, Fitch ya rebajó Sí. la calificación del país. En El Salvador la calificación bajó de B más BB+ a a B-. BB menos. B-. Y en Guatemala rebajó la perspectiva de país de Está por debajo estable del Salvador. a negativa. O sea, y esto se le ha dado muy poca publicidad, pero es malo para todo el país. O sea, clima de ¿Tú inversiones. sabes otra cosa en Exactamente. qué Pero yo afecta? quisiera, antes de irme al corte, Pedro. ¿Qué empresario vende obra a 5 años a qué precio? Sí, también Esta es una obra pregunta. posiblemente de 3.500 costó 1.000. Pero claro, el empresario dice, me lo van a pagar en 3 años, Porque yo le le meto genera un 50 más. interés, exactamente. Más comisión, 30 Es más. la cosa Antes que de irnos a la vaya, pausa, tal vez yo existe, pero quisiera aquí revertir la precio. pregunta que Pedro ha hecho y que brevemente diga sí o no, pero que también él reciba la pregunta. ¿Se aprueban o no se aprueban los bonos, Pedro? Yo creo que sí. Lamentablemente creo que sí. Pero Vamos a ver, todavía porque yo los creo siguientes que días- se aprueban, pero todavía tienen que hacer unos pulsitos más hasta llegar a quién acuerdos decide. pero, convenientes para todos. pero son pulsitos para ver quién se queda con más. Los siguientes días nos van a decir y nos van a responder con claridad a esa pregunta. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero ya volvemos.